Las polvorientas calles de Ogden, Utah, nunca habían visto a una mujer como Nora Matthews, aunque nadie en el pueblo conocía su verdadero nombre. Tampoco sabían de la fortuna que llevaba en bonos del ferrocarril. Estaban cosidos en el forro de su gastado abrigo de viaje. Era el verano de 1878. El sol caía sin piedad sobre los escaparates de madera de la calle principal. Nora bajó del tren de la Union Pacific. Solo llevaba un pequeño maletín de cuero. Voz y la determinación grabada en cada rasgo de su rostro. Llevaba un sencillo vestido de calicó, descolorido por tantos lavados. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un práctico moño. Se le había soltado durante el largo viaje desde San Francisco. Para cualquiera que la viera, parecía una trabajadora más, una que se dirigía al oeste en busca de empleo, quizás como costurera o cocinera. Nadie habría adivinado que la joven de 23 años llevaba los títulos de propiedad de 3 minas de plata. También de 2 ferrocarriles y más tierras de las que la mayoría de los hombres podrían recorrer en una semana. Nora tenía sus razones para el disfraz. Tras la muerte de su padre 6 meses antes, había descubierto que la riqueza atraía la peor clase de atención. Edgar Matthews había construido un imperio de la nada. Empezó con una sola tienda de ultramarinos. Luego se expandió a la minería, los ferrocarriles y los bienes raíces por los territorios del oeste. Cuando murió repentinamente de un ataque al corazón, Nora lo heredó todo. En cuestión de días, se vio ahogada en propuestas de matrimonio. Venían de hombres que nunca la habían mirado 2 veces, socios comerciales que de repente querían renegociar contratos, y parientes lejanos que salían de la nada con la mano extendida. Así que huyó. Tomó los documentos legales de su padre, convirtió todo el efectivo que pudo en bonos, y compró un billete de tercera clase hacia el este. Dejó atrás su mansión de San Francisco y su antigua vida. Necesitaba respirar, pensar, descubrir quién era ella, sin el peso de la fortuna Matthews definiendo cada una de sus interacciones. En Ogden, nadie conocía a Edgar Matthews. Aquí, podía ser simplemente Nora, una mujer en busca de un trabajo honrado. La primera persona que conoció fue Wade Vaughn, aunque no supo su nombre hasta más tarde esa misma tarde. Estaba en el andén del tren, entrecerrando los ojos por la dura luz del sol. Intentaba orientarse cuando una carreta fuera de control bajó a toda velocidad por la calle. Los caballos que la tiraban tenían los ojos desorbitados y estaban aterrorizados. Sus riendas se arrastraban por el polvo. La carreta misma estaba cargada de madera que se movía peligrosamente con cada bote en el camino lleno de baches. La gente se dispersó, gritando advertencias, y Nora se quedó helada como una tonta en medio de la calle. Vio a los caballos abalanzarse sobre ella. Vio la espuma en sus bocas y el blanco de sus ojos. Y sus pies no se movían. Su mente le gritaba que corriera, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizada por el repentino impacto del peligro después de tantos años de seguridad cuidadosamente controlada. Entonces alguien la golpeó por un lado. Un muro sólido de músculo e impulso que los hizo rodar a ambos por el polvo. Rodaron 2 veces, enredados, y se detuvieron contra el costado de la tienda general, justo cuando la carreta pasó estruendosamente, fallándoles por centímetros. Nora yacía allí, jadeando, saboreando la tierra y el miedo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar a través de sus costillas. ¿Estás herida?, preguntó una voz masculina, áspera por la preocupación. Parpadeó hacia su salvador y se encontró mirando los ojos más azules que jamás había visto. Eran del color del cielo justo después del amanecer, claros, brillantes y preocupados. El hombre tenía una mandíbula fuerte cubierta por una barba de varios días, piel bronceada por el sol y cabello castaño oscuro que le caía sobre la frente. Probablemente tendría unos 26 o 27 años, y la miraba con una preocupación tan genuina que algo en el pecho de Nora se retorció. Creo que sí. Joe logró decir, aunque su voz salió más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Él la ayudó a ponerse de pie. Sus manos eran cuidadosas y respetuosas, estabilizándola cuando se tambaleó. Eso estuvo cerca. Tienes que tener más cuidado, señorita. Estas calles pueden ser peligrosas.
Gracias, dijo Nora, sacudiéndose el polvo del vestido con manos temblorosas. Me salvaste la vida. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo él, pero un ligero rubor coloreó sus mejillas. Eres nueva en el pueblo. ¿Acabas de llegar? Bueno, bienvenida a Ogden. Sonrió y eso transformó todo su rostro. Suavizó los rasgos duros que provenían de una vida vivida al aire libre. Me llamo Wade Vaughn. Trabajo en el rancho Triple Bar, a unas 5 millas al norte de aquí. Nora, dijo ella y luego dudó. No podía dar su verdadero apellido. Nora Morgan. La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Sintió una punzada de culpa incluso al decirlo, pero Wade simplemente asintió, aceptándolo sin cuestionar. ¿Busca trabajo, señorita Morgan, o solo está de paso? Busco. Trabajo, admitió Nora. Sé coser, cocinar, limpiar. También soy buena con los números. La expresión de Wade se volvió pensativa. Bueno, los Henderson, que dirigen la casa de huéspedes, siempre buscan ayuda. La señora Henderson ya tiene sus años. Le vendría bien a alguien que la ayude con la cocina y la limpieza. El lugar está justo al final de la calle. Es el edificio blanco con las contraventanas azules. Gracias, señor Vaughn. Wade, Wish la corrigió, mostrando esa sonrisa de nuevo. Y de nada. Espero que Ogden la trate bien, señorita Morgan. Se tocó el sombrero y se alejó. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Nora lo vio irse, notando la confianza natural en su andar, la forma en que sus hombros llenaban su gastada camisa de algodón, el cinturón con la pistola colgado bajo en sus caderas. Se movía como un hombre cómodo en su propia piel. Se sentía en casa en este rudo pueblo fronterizo, o de una manera en que ella nunca se había sentido en casa en ningún lugar. Se sacudió. No había venido a Ogden a suspirar por vaqueros. Había venido a encontrarse a sí misma, a descubrir quién era realmente Nora Matthews debajo de todo el dinero y las expectativas. El romance era lo último que necesitaba. Aún así, mientras recogía su maletín y se dirigía a la casa de huéspedes que Wade había mencionado, se encontró esperando volver a verlo. Los Henderson eran exactamente como Wade había prometido. Martin Henderson era un hombre rudo de 60 y tantos años, con ojos amables y manos nudosas. Su esposa Emma era una mujer regordeta, con cabello plateado y una sonrisa cálida. Dirigían una casa de huéspedes limpia y respetable. Atendían principalmente a trabajadores del ferrocarril y comerciantes viajeros. Cuando Nora apareció en su puerta, Emma echó un vistazo a su vestido polvoriento y su cara cansada. Inmediatamente la invitó a tomar un té. Nos vendría bien la ayuda, admitió Emma después de que Nora explicara lo que podía hacer. Mi artritis me ha estado molestando terriblemente, y Martin ya no puede con todo el trabajo pesado. ¿Eres buena con la colada? Muy buena, le aseguró Nora. En realidad, nunca había lavado ropa en su vida antes de dejar San Francisco. Pero había pasado el viaje en tren estudiando a las otras mujeres en los vagones de tercera clase, observando cómo hacían las cosas, haciendo preguntas. Aprendía rápido, ya lo resolvería. La paga no es mucha, advirtió Emma. $5 a la semana, más alojamiento y comida. Tendrías la habitación pequeña en el tercer piso y comerías con nosotros. $5 a la semana. Nora tenía joyas en una bóveda de un banco en San Francisco que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Pero asintió seriamente, como si considerara si $5 eran suficientes. Suena justo. El rostro de Emma se iluminó. Maravilloso. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo, si me necesitas. Y así, sin más, Nora Matthews, una de las mujeres más ricas de los territorios del oeste, se convirtió en Nora Morgan, ayudante de una casa de huéspedes. Pasó el resto del día aprendiendo dónde se guardaba todo, cómo a Emma le gustaba que se doblara la ropa de cama, a qué hora los huéspedes esperaban sus comidas, sus manos, suaves por años de privilegio, y se comenzaron a dolerle por el trabajo desacostumbrado. Al anochecer le dolía la espalda, le dolían los pies y se había quemado 2 veces en la estufa. Nunca había sido más feliz. Esa noche, acostada en su pequeña habitación bajo el alero, escuchando el sonido lejano de la música de piano de uno de los salones de la calle, Nora sintió algo que no había sentido en meses. Paz.
Aquí nadie quería nada de ella excepto un trabajo honesto. Aquí no tenía que preguntarse si le gustaba a la gente por sí misma o por su dinero. Aquí podía ser simplemente Nora. Volvió a ver a Wade 3 días después en la tienda general. Nora estaba comprando para Emma. Contaba cuidadosamente las monedas para pagar la harina, el azúcar y el café, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Señorita Morgan, qué bueno verla de nuevo. Se dio la vuelta y encontró a Wade allí de pie, con el sombrero en las manos. Le sonreía como si fueran viejos amigos. Se veía más limpio que el día que se conocieron. Recién afeitado, su cabello aún húmedo como si acabara de meter la cabeza en un abrevadero. Llevaba la misma ropa gastada, pero estaba cepillada y sin polvo. Señor Vaughn, dijo ella, y no pudo evitar devolverle la sonrisa. Hola, Wade. Me lo recordó. ¿Se instaló bien? Sí, lo hice. Ahora trabajo para los Henderson, tal como sugirió. Buena gente, los Henderson. Cambió su peso, de repente pareciendo inseguro. Escuche, señorita Morgan, no quiero ser atrevido, pero hay una reunión social en la iglesia el domingo por la noche. Me preguntaba si le gustaría ir conmigo. Quiero decir, si usted quiere. El corazón de Nora dio un extraño saltito. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la invitó a una salida formal sin un motivo oculto? En San Francisco, cada invitación había sido calculada. Cada compromiso social era un movimiento de ajedrez en el interminable juego de la política social. Me gustaría, se escuchó decir a sí misma. El rostro de Wade se iluminó como si le acabara de dar la mejor noticia de su vida. ¿De verdad? Eso es genial. Pasaré por la casa de huéspedes alrededor de las 6, si le parece bien. Las 6 es perfecto. Se puso el sombrero de nuevo, todavía sonriendo. Nos vemos el domingo entonces, señorita Morgan. Nora, dijo ella, si yo tengo que llamarte Wade, tú tienes que llamarme Nora. De acuerdo entonces, Nora. La forma en que dijo su nombre, suave y cuidadosa, como si fuera algo precioso, hizo que un calor floreciera en su pecho. Nos vemos el domingo. Lo vio irse y luego se dio cuenta de que el dependiente de la tienda la miraba con una expresión divertida. Wade Vaughn es un buen hombre, dijo el dependiente. Uno de los mejores. Trabaja duro, no bebe demasiado, va a la iglesia con regularidad. Podrías encontrar a alguien peor. Nora sintió que sus mejillas se calentaban. Solo somos amigos. Claro que sí, dijo la dependienta, pero estaba sonriendo. Y domingo pareció tardar una eternidad en llegar. Pero cuando finalmente lo hizo, Nora se encontró más nerviosa de lo que había estado en cualquier baile de sociedad en San Francisco. Solo tenía 2 vestidos, el de cálico con el que había llegado y uno un poco más bonito de algodón azul oscuro. Eligió el azul, se recogió el cabello con cuidado y se pellizcó las mejillas para darse color, porque ciertamente ya no tenía colorete. Emma notó sus preparativos y sonrió con complicidad. Estás preciosa, querida. Wade Vaughn es un hombre afortunado. Es solo una reunión de la iglesia, protestó Nora. Eso es lo que dicen todas. Pero los ojos de Emma brillaban. Wade llegó exactamente a las 6, con aspecto recién aseado y nervioso. Se había peinado el cabello hacia atrás con agua y llevaba lo que claramente era su mejor ropa. Pantalones limpios, una camisa blanca y un chaleco que había visto días mejores, pero que estaba cuidadosamente remendado. Sostenía su sombrero en las manos y parecía tan serio allí de pie en el porche de la casa de huéspedes que Nora sintió que su corazón se encogía. Estás muy guapa, dijo, y luego pareció avergonzarse de inmediato. Lo siento, probablemente no fue apropiado decir eso. Fue muy apropiado, le aseguró Nora. Gracias. Tú también estás muy guapo. Caminaron juntos hacia la iglesia a través del cálido aire de la tarde. El sol apenas comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Pues Ogden era un pueblo lo suficientemente pequeño como para que todos se conocieran. Y Nora sintió miradas curiosas sobre ellos mientras pasaban. Escuchó especulaciones susurradas, vio sonrisas cómplices. En San Francisco, ese tipo de atención la habría puesto nerviosa, consciente de que cada palabra y gesto estaba siendo juzgado y medido. Aquí simplemente se sentía amigable.
La reunión de la iglesia se celebró en el patio detrás de la pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. Alguien había colgado farolillos entre los árboles y se habían instalado mesas con comida y limonada. Unos pocos hombres habían traído instrumentos y la música llenaba el aire, animada y brillante. Los niños corrían jugando al pilla-pilla mientras los adultos se agrupaban hablando y riendo. Wade presentó a Nora a lo que pareció ser la mitad del pueblo. Estaba el sheriff Tom Brennan, un hombre curtido con ojos agudos que la evaluó rápidamente y pareció aprobarla. Con él estaba el doctor Harrison y su esposa Mary, quienes inmediatamente comenzaron a preguntarle a Nora sobre sus habilidades de costura, porque el pueblo necesitaba desesperadamente una buena costurera. Estaba la maestra, la señorita Peters, y el gerente del banco, el señor Carlyle, y el dueño del salón Lucky Dollar, y así sucesivamente. Todos fueron amables, dándole la bienvenida a Ogden sin reservas. Nadie preguntó de dónde venía ni por qué había venido. En el oeste, y la gente entendía que todos tenían sus razones para dirigirse a la frontera, y no era educado entrometerse. ¿Quieres un poco de limonada?, preguntó Wade después de que terminaron las presentaciones. Por favor, les trajo a ambos vasos de limonada agridulce, y encontraron un lugar bajo un álamo donde podían observar las festividades. Durante un rato, se quedaron allí bebiendo sus bebidas y sin hablar. Pero era un silencio cómodo. A Nora le sorprendió lo fácil que era estar cerca de Wade. Matt no llenaba cada momento con charla. No parecía necesitar entretenimiento o atención constante. Simplemente era sólido, estable y presente de una manera que la hacía sentir anclada. «Háblame de ti», dijo ella finalmente. «¿Siempre has sido un vaquero?» Wade se rió entre dientes. «No hay mucho que contar, sinceramente. Crecí en un rancho en Wyoming. Solo mi padre y yo después de que mi madre muriera cuando yo tenía 8 años. Aprendí a montar, a usar la SAR y a trabajar con el ganado casi antes de poder caminar. Mi padre murió hace 5 años y vendí nuestro lugar. Usé el dinero para vagar un tiempo. Terminé aquí en Ogden hace unos 2 años. Me contrataron en el Triple Bar. Es un buen trabajo, un trabajo honesto. Me gusta. ¿Alguna vez quieres tener tu propio lugar de nuevo?» Se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida. «A veces, pero la tierra es cara, y solo soy un vaquero trabajador. Me llevaría años ahorrar lo suficiente, si es que alguna vez pudiera, pero he hecho las paces con eso. Tengo un techo sobre mi cabeza, comida en mi estómago, buenos caballos para montar. Eso es más de lo que mucha gente tiene». No había amargura en su voz, solo aceptación. Nora se encontró pensando en sus minas de plata y ferrocarriles, toda esa riqueza que nunca había hecho nada para ganar. Wade trabajaba de sol a sol haciendo un trabajo agotador. Honey probablemente nunca poseería más que la ropa que llevaba puesta y quizás un buen caballo. Mientras tanto, ella tenía más tierra de la que sabía qué hacer, heredada por nada más que un accidente de nacimiento. La injusticia de ello le dolía en el pecho. «¿Y tú?», preguntó Wade, volviéndose para mirarla. «¿Qué te trae a Ogden?» Nora eligió sus palabras con cuidado. Necesitaba un nuevo comienzo. El lugar donde estaba antes era asfixiante. Demasiadas expectativas. Demasiada gente queriendo cosas de mí. Necesitaba un lugar donde pudiera ser yo misma. Puedo entender eso. Los ojos de Wade eran cálidos y comprensivos. «Bueno, espero que encuentres lo que buscas aquí». «Creo que podría», dijo Nora en voz baja, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Los músicos comenzaron una melodía más animada y la gente empezó a bailar. Wade miró a los bailarines, luego a Nora, y de nuevo a los bailarines. Claramente se estaba preparando para algo. «No soy muy buen bailarín», Mosh admitió. «Pero si te gustaría, sería un honor». A Nora le habían enseñado a bailar instructores caros en San Francisco. Sabía valsear, polcar y realizar cuadrillas complicadas con una forma perfecta. Pero al ver a la gente bailar en la reunión de la iglesia, vio que esto era algo diferente. Esto era más simple, más alegre, menos preocupado por la técnica perfecta, y más centrado en simplemente divertirse. «Probablemente yo tampoco soy muy buena», mintió, «pero me encantaría». Wade tomó su mano. Su palma callosa y cálida contra la de ella, y la llevó a la zona de baile.
Decía la verdad sobre no ser un gran bailarín. Era un poco torpe, ocasionalmente le pisaba los pies, y la sostenía con el cuidado torpe de alguien que teme romper algo precioso. Pero había algo entrañable en su seria concentración. La forma en que se mordía el labio cuando intentaba recordar los pasos. La forma en que se disculpaba cada vez que cometía un error. Lo estás haciendo bien, le aseguró Nora, riendo cuando casi tropezó con sus propios pies. Estoy haciendo el ridículo, dijo él, pero estaba sonriendo. Quizás un poco, pero es encantador. Bailaron 3 canciones más, y para la última, Wade se había relajado lo suficiente como para disfrutar de verdad. Cuando la música finalmente se detuvo, ambos estaban sonrojados, sin aliento y sonriendo. Debería llevarte de vuelta, dijo Wade a regañadientes mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer. No quiero que la gente hable de que estás fuera hasta muy tarde. Caminaron de regreso por las calles tranquilas, sus hombros rozándose ocasionalmente. En la puerta de la casa de huéspedes, Wade se detuvo y se volvió para mirarla. Me lo he pasado muy bien esta noche, Nora. Yo también. ¿Podríamos repetirlo alguna vez? Hay un baile en el granero el próximo mes, y me encantaría llevarte si quieres. Quiero, dijo Nora, y fue recompensada con otra de esas sonrisas brillantes. Buenas noches, entonces. Wade dudó, luego tomó su mano y le dio un suave beso en los nudillos. Sus labios apenas rozaron su piel. Fue el gesto más casto, pero envió un calor que recorrió todo su cuerpo. Buenas noches, Wade. Lo vio alejarse en la oscuridad, luego entró. Sus manos todavía hormigueaban donde él las había besado. Las siguientes semanas siguieron un patrón. Nora trabajaba en la casa de huéspedes durante el día. Aprendía los ritmos de esta nueva vida. Sus manos se endurecieron por el trabajo. Su piel se oscureció por el sol y descubrió músculos que nunca supo que tenía. Era agotador, pero había una satisfacción en ello que nunca antes había sentido. Al final de cada día, podía mirar las habitaciones limpias, la ropa doblada, las comidas servidas, y saber que había logrado algo real con sus propias manos. Wade venía al pueblo todos los domingos sin falta, y pasaban la tarde juntos. A veces caminaban a lo largo del río que corría al este del pueblo. Hablaban de todo y de nada. A veces se sentaban en el porche de la casa de huéspedes, y Wade le contaba historias sobre la vida en el rancho, sobre ganado testarudo y caballos inteligentes, y el trabajo interminable de mantener miles de acres en funcionamiento. A veces simplemente se sentaban en un silencio cómodo, viendo el mundo pasar. Nora se encontró enamorándose de él lentamente, constantemente, como el agua que desgasta la piedra. No era la pasión dramática y teatral sobre la que había leído en las novelas. Era más silencioso que eso, más profundo. Era la forma en que siempre le abría las puertas, la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. La forma en que se reía de sus chistes, incluso cuando no eran tan graciosos. Era la forma en que trataba a todos con el mismo respeto básico, ya fueran el hombre más rico del pueblo o el más pobre. Era la forma en que trabajaba duro sin quejarse, la forma en que era amable con los animales, la forma en que todo su rostro se iluminaba cuando la veía. Había sido cortejada por millonarios en San Francisco, por hombres con educación universitaria y pedigríes familiares que se remontaban a generaciones, pero ninguno de ellos la había hecho sentir como Wade Vaughn, con su simple honestidad, sus manos endurecidas por el trabajo y su tímida sonrisa. Una tarde a finales de agosto, unas 6 semanas después de su llegada a Ogden, Wade la llevó a ver la puesta de sol desde una colina con vistas al pueblo. Se sentaron juntos en la hierba cálida, viendo el cielo teñirse de oro, carmesí y púrpura. Nora, dijo Wade en voz baja, necesito decirte algo. Su corazón le dio un vuelco. ¿Qué es? No soy bueno con las palabras, así que lo diré directamente. Me estoy enamorando de ti. No, eso no es correcto. Ya me he enamorado. Estoy enamorado de ti. Se volvió para mirarla, sus ojos azules serios y vulnerables. Sé que no tengo mucho que ofrecer. Solo soy un vaquero y tú mereces a alguien que pueda darte una casa bonita.
vestidos preciosos y una vida fácil. Pero te amo y pasaré cada día de mi vida tratando de hacerte feliz si me dejas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Nora. En ese momento, no deseaba nada más que decirle la verdad. Decirle que en realidad era una de las mujeres más ricas del territorio, que podría comprarle 100 ranchos si quisiera, que el dinero era la menor de sus preocupaciones. Oye, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Si se lo decía ahora, todo cambiaría. Él la miraría de manera diferente. Podría sentirse avergonzado por ser pobre. O podría preguntarse si ella se había estado riendo de él todo este tiempo. Podría proponerle matrimonio por un sentido de obligación, pensando que ella lo esperaba ahora que sabía que era rica. O peor, podría proponerle matrimonio por el dinero, por lo que ella podría darle. No, no podía decírselo. Todavía no. Oye, no hasta que estuviera absolutamente segura de que lo que él sentía era real, que era por ella y no por lo que ella tenía. Wade, dijo ella, alcanzando su mano, no eres solo un vaquero, eres el mejor hombre que he conocido. Eres honesto, amable y trabajador. Me haces reír, me haces sentir segura, me haces sentir que puedo ser yo misma sin fingir ni ponerme aires. Respiró hondo. Yo también te amo. La alegría que se extendió por su rostro fue como un amanecer. Hoy la fue Abraham hacia él y ella fue voluntariamente. Se acurrucó contra su pecho y escuchó el latido constante de su corazón. Quiero casarme contigo, dijo Wade en su cabello. Sé que es rápido, pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Te casarías conmigo, Nora? Todo en ella quería decir que sí, pero las consideraciones prácticas se interpusieron. ¿Cómo viviríamos? Sé lo que ganas en el rancho, Wade. Apenas es suficiente para una persona, y mucho menos para dos. He estado ahorrando, dijo él. No mucho, pero algo. Y hablé con el jefe, el señor Patterson. Tiene una pequeña cabaña en el borde de la propiedad que nos dejaría usar. No es lujosa, solo 2 habitaciones y una cocina adosada, pero es sólida y seca. Podrías seguir trabajando en la casa de huéspedes si quisieras, para traer dinero extra. Seríamos pobres, pero estaríamos juntos. ¿No es eso lo que importa? Le estaban ofreciendo todo lo que tenía, toda su vida y su futuro, sin dudarlo. Y no tenía idea de que ella podría comprar todo el rancho en el que trabajaba sin hacer mella en su fortuna. La culpa era abrumadora. Sí, dijo ella, porque ¿qué más podía decir? Sí, me casaré contigo. Wade soltó un grito de alegría que probablemente se escuchó en todo el pueblo. La levantó y la hizo girar hasta que ambos estuvieron mareados y riendo. Luego la sentó con cuidado y la besó, dulce, tierno y lleno de promesas. Fue el primer beso real de Nora, y fue perfecto. Se casaron 3 semanas después en la misma pequeña iglesia donde se había celebrado la reunión social. Emma Henderson ayudó a Nora a hacerse un sencillo vestido blanco, y la mitad del pueblo acudió a presenciar la ceremonia. Nora llevaba flores silvestres en el pelo y Wade su mejor ropa. Y cuando dijeron sus votos, había lágrimas en los ojos de ambos. Nora Morgan se convirtió en Nora Vaughn, y si alguien notó que nunca mencionó de dónde venía o quién era su familia, pues fueron demasiado educados para comentarlo. La cabaña que Wade había mencionado resultó ser aún más pequeña de lo que había descrito. Estaba en el borde de la propiedad del rancho Triple Bar, a una buena hora a caballo del pueblo. La habitación principal servía de cocina, comedor y sala de estar, todo en uno. El dormitorio apenas era lo suficientemente grande para una cama estrecha y una pequeña cómoda. La cocina adosada tenía una estufa temperamental que echaba humo cuando el viento soplaba mal. Toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, y cuando llovía, había una gotera en el techo del dormitorio que requería la colocación estratégica de un cubo. Fue la época más feliz de la vida de Nora. Dejó su trabajo en la casa de huéspedes, en parte porque la distancia lo hacía poco práctico y en parte porque Wade la quería más cerca. Pasaba sus días aprendiendo a ser una esposa de ranchero, lo cual era aún más difícil que ser ayudante de una casa de huéspedes. Aprendió a cocinar en la estufa humeante, a lavar la ropa en una tina afuera, a cuidar un pequeño huerto para conservar alimentos para el invierno. Sus manos,
que apenas habían comenzado a endurecerse, desarrollaron verdaderos callos. Le dolía la espalda constantemente. Nunca había trabajado tan duro en su vida. Pero entonces Wade llegaba a casa al atardecer, polvoriento y cansado de un día de reparar cercas o mover ganado, y su rostro se iluminaba cuando la veía. La besaba como si fuera lo mejor que le hubiera pasado. Comían la cena sencilla que él había preparado, y luego se sentaban juntos en el porche en el aire fresco de la tarde. Wade le contaba sobre su día mientras ella remendaba sus camisas o trabajaba en una colcha. Por la noche, se acurrucaban juntos en su cama estrecha, y Wade la abrazaba fuerte y le decía cuánto la amaba. Y Nora pensaba en lo ridículo que era que tuviera una mansión vacía en San Francisco. Cosa mientras vivían en una cabaña de 2 habitaciones con goteras, pero no lo habría cambiado por nada. Sin embargo, Vargo la culpa por su secreto la carcomía. Se había dicho a sí misma que confesaría una vez que estuviera segura de los sentimientos de Wade. Y ahora estaba segura. Él la amaba completamente, de verdad, con todo su corazón. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, se hacía más difícil encontrar el momento adecuado. ¿Cómo mencionas casualmente que en realidad eres inmensamente rica? ¿Cuándo es el momento apropiado para revelar que has estado mintiendo por omisión durante toda su relación? Seguía posponiéndolo, diciéndose a sí misma que lo haría mañana, la próxima semana, el próximo mes. Y Wade, bendito sea, nunca sospechó nada. Él era tan honesto que nunca se le ocurrió que alguien pudiera no ser igualmente franco. El primer problema real llegó en noviembre. Nora estaba en el pueblo comprando provisiones cuando se encontró con un hombre llamado Richard Sutton. Lo reconoció de inmediato, aunque esperaba desesperadamente que él no la reconociera. Sutton era un socio de negocios de su padre, un inversor ferroviario que había estado en la mansión Matthews en San Francisco varias veces. Era un hombre alto y delgado, con ojos fríos y una sonrisa depredadora. Señorita Matthews, dijo él, su voz llena de sorpresa encantada. ¿Es usted realmente? El corazón de Nora se hundió. Creo que me confunde con otra persona, señor. No, no. Reconocería esa cara en cualquier parte. La hija de Edgar Matthews. ¿Qué demonios hace en Ogden, vestida como una chica trabajadora común? Sus ojos eran calculadores, ya buscando ángulos. Hay gente en San Francisco que ha estado muy preocupada por usted. Desapareció sin dejar rastro. Por favor, dijo Nora en voz baja. Debe haberme confundido con otra persona. Mi nombre es Nora Vaughn. ¿Vaughn se casó? Ann Sutton pareció encantado con este desarrollo. ¿Su esposo sabe quién es usted realmente? ¿Sobre su dinero? Señor, no sé de qué está hablando. Pero Sutton no se desanimó. Vamos, señorita Matthews. Este es un juego bastante elaborado el que está jugando. ¿Tiene algo que ver con la herencia de su padre? ¿Se está escondiendo de los acreedores? Le aseguro que la fortuna de los Matthews está bastante segura. La gente en la tienda comenzaba a mirar. Nora sintió que el pánico crecía en su pecho. Me ha confundido con otra persona, repitió esta vez más fuerte. Mi nombre es Nora Vaughn. Nunca he estado en San Francisco. Pasó junto a él y huyó de la tienda, dejando atrás su cesta a medio llenar. Lo escuchó llamarla, pero no se detuvo hasta que llegó a la casa de huéspedes. Allí irrumpió por la puerta y prácticamente se derrumbó en los brazos de Emma Henderson. «¡Cielos, niña! ¿Qué pasó?», preguntó Emma alarmada. «Había un hombre. Pensó que yo era otra persona. No me creyó cuando le dije que estaba equivocado». La expresión de Emma se volvió protectora. «¿Te hizo daño? ¿Te amenazó?». «No, nada de eso. Simplemente fue muy insistente. Me asustó. Bueno, quédate aquí todo el tiempo que necesites para calmarte. Te prepararé un té». Nora se sentó en la cocina de Emma bebiendo té y tratando de dejar de temblar. ¿Y si Sutton no lo dejaba pasar? ¿Y si comenzaba a hacer preguntas por el pueblo? Diciéndole a la gente que Nora Vaughn era en realidad Nora Matthews, y la heredera de una fortuna. ¿Y si la noticia llegaba a oídos de Wade? Tenía que decírselo. Tenía que decírselo antes de que alguien más lo hiciera. Pero cuando Wade vino a recogerla esa noche, preocupado porque el tendero había mencionado que había salido corriendo sin sus compras, ella miró su rostro preocupado y no pudo encontrar las palabras.
¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar que le había estado mintiendo durante meses? Ese hombre, Sutton, la estaba molestando, dijo Emma antes de que Nora pudiera hablar, insistiendo en que era otra persona, alguien llamada Matthews. La pobre querida estaba bastante alterada. La expresión de Wade se ensombreció. ¿Te molestó? Fue solo un malentendido, dijo Nora rápidamente. Pensó que yo era alguien que conocía. Bueno, si te vuelve a molestar, házmelo saber. La mandíbula de Wade estaba tensa de una manera que Nora rara vez había visto. Nadie asusta a mi esposa. Esa noche, acostada en la cama, el agotamiento la venció y cayó en un... El agotamiento la venció y cayó en un sueño intranquilo. Se despertó y Wade ya se había ido. Se había ido a trabajar antes del amanecer, como de costumbre. Había una nota en la mesa con su letra cuidadosa y poco practicada. Fui al pasto del norte. Vuelvo al anochecer. Te quiero. Siguientes semanas hizo averiguaciones por el pueblo. Nora se enteró por Emma, quien lo escuchó del tendero, quien lo escuchó del gerente del banco. Sutton estaba haciendo preguntas sobre Nora Vaughn. ¿De dónde venía? ¿Cómo terminó en Ogden? Si tenía dinero. Estaba particularmente interesado en su esposo, Motese Wade Vaughn, y qué tipo de hombre era. Las conversaciones en el pueblo comenzaron a volverse especulativas. Nadie sabía muy bien qué pensar del interés de este extraño en su residente más nueva. Algunas personas pensaban que tal vez Nora estaba huyendo de una mala situación, quizás una familia abusiva o un compromiso roto. Otros pensaban que quizás había presenciado un crimen y se estaba escondiendo por su seguridad. Las teorías se volvían más elaboradas con cada repetición. Wade escuchó los chismes en el rancho. Cuando llegó a casa una tarde a principios de diciembre, su expresión era preocupada. Nora, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Su corazón se detuvo. ¿Qué es? Ese hombre, Sutton, el que te molestó, se dice que está diciendo que eres alguien llamada Matthews, alguien rica y que huiste de San Francisco. Wade se sentó en su pequeña mesa, con las manos entrelazadas frente a él. No me importa tu pasado. Todos tienen cosas de las que huyen, pero si estás en algún tipo de problema, necesito saberlo para poder ayudarte. Era el momento. Era el momento en que tenía que decírselo. No estoy huyendo de problemas, dijo Nora lentamente. Al menos no del tipo que tú crees. ¿Entonces qué? Se sentó frente a él, con las manos temblando. Mi nombre es Nora Matthews. Richard Sutton tenía razón en eso. Mi padre era Edgar Matthews. Poseía minas de plata y ferrocarriles y miles de acres de tierra en los territorios del oeste. Observó el rostro de Wade mientras hablaba. Vio la confusión y la incredulidad luchar con la comprensión. Cuando murió, me lo dejó todo a mí. Me convertí en una de las mujeres más ricas del territorio de la noche a la mañana. Wade solo la miraba fijamente. Huí porque todos querían algo de mí, continuó Nora, las palabras saliendo a borbotones ahora que había comenzado. Hombres que nunca me habían mirado 2 veces me propusieron matrimonio. Socios comerciales querían renegociar contratos. Parientes lejanos aparecieron exigiendo su parte. No podía respirar, no podía pensar, no sabía en quién confiar o a quién le importaba realmente yo, en lugar de solo querer mi dinero. Así que viniste aquí, dijo Wade lentamente, fingiendo ser pobre. Sí, solo quería ser yo misma por un tiempo, conocer gente que no supiera sobre el dinero, que me juzgara por quién soy, no por lo que tengo. Y me conociste, y yo te conocí. Nora extendió la mano sobre la mesa, pero Wade retiró las suyas. El gesto se sintió como un cuchillo en su corazón. Wade, por favor, entiende. Cuando me enamoré de ti, no tuvo nada que ver con fingir. Eso fue real. Eso es real. Te amo. Me mentiste. La voz de Wade era plana, sin emoción. Cada día durante meses me mentiste. No mentí exactamente. Simplemente no te lo conté todo. Eso es lo mismo. Wade se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Nos paramos frente a Dios y a todos los que conocemos, y tú hiciste votos usando un nombre falso. ¿Nuestro matrimonio es siquiera legal? ¿Eres siquiera realmente mi esposa?
Por supuesto que soy tu esposa. Usé Morgan como mi segundo nombre, no mi apellido. El matrimonio es legal. Wade se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración y confusión. Ni siquiera sé quién eres, la mujer con la que me casé, Nora Morgan. Y esta era una chica trabajadora tratando de abrirse camino en el mundo. Ella entendía lo que era luchar, contar cada centavo. Pero tú nunca has tenido que preocuparte por el dinero ni un día en tu vida. Estabas jugando a ser pobre mientras yo me sentía mal por no poder darte más. No estaba jugando, dijo Nora, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que sentí fue real. El trabajo que hice, la vida que construimos, mis sentimientos por ti, todo eso fue real. ¿Cómo se supone que voy a creer eso? ¿Cómo se supone que voy a creer algo de lo que dices? Wade agarró su sombrero del clavo junto a la puerta. Necesito pensar. Necesito cabalgar. Wade, por favor. Pero él ya se había ido. La puerta se cerró de golpe detrás de él. A través de la ventana, Nora lo vio ensillar su caballo y alejarse en la oscuridad a un ritmo imprudente. Se dejó caer al suelo y sollozó. Emma Henderson la encontró a la mañana siguiente. Nora no se había movido de la cabaña. Apenas había dormido, sobresaltándose con cada sonido, esperando que fuera Wade regresando. Pero él no había vuelto. Emma echó un vistazo a sus ojos enrojecidos y su rostro demacrado e inmediatamente tomó el control. Vamos, querida, vuelves al pueblo conmigo. No puedo irme. Wade podría volver. Si Wade Vaughn tiene algo de sentido, sabrá dónde encontrarte. La voz de Emma era firme pero amable. No puedes quedarte aquí sola así. Nora se dejó llevar al carro de Emma y la llevaron de regreso al pueblo. La casa de huéspedes se sentía extraña después de meses en la cabaña. Demasiado grande y llena de gente. Emma la instaló en su antigua habitación y le trajo té y comida que Nora no pudo comer. El chisme alcanzó su punto álgido. Alguien había descubierto que Richard Sutton decía la verdad, que Nora realmente era la heredera de los Matthews. La noticia de que una de las mujeres más ricas del territorio había estado viviendo entre ellos como una trabajadora común era demasiado deliciosa para no difundirla. En cuestión de días, todos en Ogden lo sabían. Algunas personas simpatizaban, entendiendo que había necesitado escapar de la presión de su fortuna. Otros se sintieron engañados, enojados porque había fingido ser una de ellos. Unos pocos oportunistas comenzaron a aparecer en la casa de huéspedes con propuestas de negocios y oportunidades de inversión. Emma los ahuyentó a todos con una escoba. Wade no vino. 3 días después de su discusión, Nora recibió una visita. El dueño del rancho Triple Bar, Douglas Patterson, era un hombre brusco y directo de unos 50 años, y parecía incómodo mientras se sentaba en el salón de la casa de huéspedes. Señora Vaughn, dijo, necesito hablar con usted sobre Wade. El corazón de Nora dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Está herido? Físicamente está bien, pero ha estado muy mal desde su pelea. Bebiendo demasiado sin dormir, apenas comiendo. Los otros hombres están preocupados por él. Patterson se movió en su silla. Mire, no pretendo entender lo que pasó entre ustedes dos. Wade no quiere hablar de ello, pero es un buen hombre y un buen trabajador, y odiaría verlo destruirse por esto. Quiero verlo, dijo Nora. Pero no querrá verme, ¿verdad? Probablemente no. Todavía no. Está herido y Wade es del tipo que se esconde en su dolor como un animal herido. Patterson se aclaró la garganta. No estoy aquí para tomar partido, pero diré esto. Cualesquiera que fueran sus razones para mantener su identidad en secreto, puedo entenderlas. El dinero cambia la forma en que la gente te ve. A veces solo quieres que te vean por ti misma. Gracias, susurró Nora. Después de que Patterson se fue, Nora se sentó en el silencioso salón e intentó averiguar qué hacer. Podía ir a ver a Wade, obligarlo a escucharla. Pero, ¿de qué serviría si él no estaba listo para escucharla? Podía dejar Ogden, volver a San Francisco, reclamar su antigua vida. Pero la idea de dejar a Wade, incluso después de todo, la hacía sentir físicamente enferma. Lo amaba. Lo amaba más de lo que había amado a nada ni a nadie, y lo había herido terriblemente con su engaño. La solución se le ocurrió lentamente durante los días siguientes.
Si Wade se sentía engañado porque ella tenía dinero mientras él no. Si sentía que su relación era desigual, entonces ella necesitaba cambiar eso. No renunciando a su fortuna, sino dándole a Wade las herramientas para construir su propio éxito. Fue a ver al señor Patterson al rancho Triple Bar. Wade estaba en el campo, gracias a Dios, así que no tuvo que enfrentarlo todavía. Le hizo una oferta a Patterson. Invertiría en la expansión del rancho, comprando más tierras y ganado. Pero con la condición de que Wade Vaughan fuera nombrado socio de pleno derecho. No porque fuera su esposo, sino porque era un buen trabajador que merecía la oportunidad. Patterson se mostró escéptico al principio, preocupado de que fuera caridad. Pero Nora explicó su lógica. Wade es uno de sus mejores hombres. Usted mismo lo ha dicho. Conoce el ganado, conoce los caballos y trabaja más duro que nadie. Con capital de inversión, podría triplicar su rebaño, expandir su territorio. Necesita a alguien de confianza para ayudar a gestionar ese crecimiento. Hágale ganarse su sociedad, pero dele la oportunidad. Patterson lo pensó por un largo momento, luego asintió. De acuerdo, pero él no sabrá que el dinero vino de usted. En lo que a Wade respecta, obtuve un préstamo del banco y decidí ascenderlo por méritos. Eso es exactamente lo que quiero. El acuerdo se hizo. Nora firmó papeles transfiriendo fondos a través de un abogado en Salt Lake City, cuidadosamente estructurado para que su nombre no apareciera en ningún documento. Le costó la mayor parte de su capital líquido, pero no le importó. El dinero no significaba nada si perdía a Wade. Una semana después, Wade fue a verla a la casa de huéspedes. Tenía un aspecto terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Y la ropa le quedaba como si fuera 2 tallas más grande. Pero sus ojos estaban claros. Y cuando la miró, había algo más que ir allí. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Caminaron a lo largo del río, el mismo camino que habían recorrido tantas veces durante su noviazgo. Se acercaba el invierno y los álamos estaban desnudos. Sus ramas arañaban el cielo gris. Hacía tanto frío que podían ver su aliento. Lo siento, dijo Wade abruptamente, por haberme ido así, por no escuchar, por todo. No tienes nada de qué disculparte, dijo Nora. Yo soy la que debería disculparse. Debería haberte dicho la verdad desde el principio. No. Wade dejó de caminar y se volvió para mirarla. He pasado las últimas 2 semanas pensando y entiendo por qué lo hiciste. Te estabas protegiendo. Tenías gente tratando de usarte, manipularte, aprovecharse de ti. Necesitabas saber que alguien podría amarte por ti misma, no por tu dinero. Ahora lo entiendo. Pero debería habértelo dicho antes de casarnos, dijo Nora. Eso estuvo mal por mi parte. Tenía tanto miedo de que si lo sabías, todo cambiaría. Cambió todo, admitió Wade. Descubrirlo así, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si todo lo que creía saber fuera una mentira. Me sentí como un tonto, como si te hubieras estado riendo de mí todo el tiempo. Pobre estúpido Wade, pensando que estaba manteniendo a su esposa cuando ella podía comprarlo y venderlo 100 veces. Nunca pensé eso, ni una sola vez. Wade, eres el mejor hombre que he conocido. Eres honesto, amable y trabajador. Tratas a la gente con respeto. Me hiciste reír. Me hiciste sentir segura y amada. Esas cosas no tienen nada que ver con el dinero. Por eso me enamoré de ti. Wade se frotó la cara con una mano. Quiero creer eso, de verdad. Pero no sé cómo superar este sentimiento de que toda nuestra relación se construyó sobre una mentira. Entonces empecemos de nuevo, dijo Nora desesperadamente. Déjame demostrarte que mis sentimientos son reales. Déjame cortejarte adecuadamente esta vez, sin secretos entre nosotros. No creo que podamos empezar de nuevo, Nora. Han pasado demasiadas cosas. Su corazón se partió. Entonces, ¿esto es un adiós? No. Wade extendió la mano y tomó la de ella. Su tacto era suave a pesar del dolor en sus ojos. Te amo. Creo que siempre te amaré, pero necesito tiempo. Necesito descubrir quién soy en esta nueva realidad, donde mi esposa es más rica de lo que yo seré jamás. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo valerme por mí mismo.
Que no soy solo el pobre esposo de Nora Matthews. No lo eres, lo sé. En mi cabeza lo sé, pero en mi corazón siento que me estoy ahogando. Dame tiempo, por favor. ¿Qué opción tenía? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Solo sé que no puedo estar contigo ahora mismo. No así. Se quedaron allí, en la orilla helada del río, tomados de la mano como los novios que habían sido hace solo unas semanas. Y Nora sintió que su mundo se desmoronaba. Estaré en la casa de huéspedes, dijo finalmente. Cuando estés listo, estaré allí. Wade asintió, apretó su mano una vez más, luego la soltó y se alejó. Nora lo observó hasta que desapareció de la vista. Luego se sentó en un tronco caído y se permitió llorar. El invierno fue el más largo de la vida de Nora. Se quedó en Ogden, viviendo en la casa de huéspedes y ayudando a Emma con el trabajo, aunque ya no necesitaba el dinero. Se había corrido la voz sobre su riqueza y recibía un flujo constante de cartas de San Francisco, de abogados, contadores y socios comerciales que exigían su atención. Se ocupaba de ellos por correspondencia, como tomando decisiones sobre sus inversiones y propiedades, pero su corazón no estaba en ello. Todo en lo que podía pensar era en Wade. Lo veía ocasionalmente en el pueblo. Siempre era educado, se tocaba el sombrero y le preguntaba por su salud. Pero había una distancia entre ellos que dolía más que la ira. A veces lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía descifrar, algo entre el anhelo y el dolor. Y se enteró por los chismes del pueblo que Wade había sido nombrado socio en el rancho Triple Bar, que estaba trabajando más duro que nunca, que Douglas Patterson cantaba sus alabanzas. Se alegró, aunque Wade no sabía que ella era la razón de su oportunidad. La Navidad llegó y se fue. Nora la pasó con los Henderson, tratando de sentirse festiva y fracasando en su mayor parte. Seguía pensando en la pequeña cabaña, en cómo ella y Wade habían planeado pasar su primera Navidad juntos, puesto en los regalos que había estado haciendo en secreto para él y que ahora estaban sin usar en su baúl. Llegó el año nuevo, 1879, y Nora tomó una resolución. Si Wade no volvía con ella para la primavera, dejaría Ogden. No se quedaría rondándolo. No se permitiría convertirse en un recordatorio constante de dolor. Lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir si eso era lo que él necesitaba. Pero por favor, Dios, rezaba todas las noches, que vuelva. Febrero trajo una fuerte tormenta de nieve que atrapó a todos en sus casas durante días. Cuando finalmente despejó, Nora escuchó que había habido un accidente en el Triple Bar. Varias reses habían quedado atrapadas en un barranco durante la tormenta, y Wade había salido con algunos de los otros peones para rescatarlas. Las paredes del barranco se habían derrumbado y Wade había resultado herido. Nora no recuerda haber decidido ir a verlo. Simplemente se encontró corriendo por la nieve hacia el establo, exigiendo un caballo, cabalgando hacia el rancho a un ritmo que habría horrorizado al dueño del establo si lo hubiera sabido. No le importaba la propiedad ni darle espacio a Wade. Él estaba herido y ella necesitaba verlo. Lo encontró en sus aposentos en el rancho, una pequeña habitación en el barracón que olía a caballos y cuero. Poeta Dr. Harrison estaba allí vendando las costillas de Wade mientras él apretaba los dientes contra el dolor. Nora. Wade levantó la vista, la sorpresa y algo que podría haber sido esperanza cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí? Escuché que estabas herido. Pasó junto al Dr. Harrison, necesitando ver por sí misma. ¿Qué tan grave es? ¿Un par de costillas rotas? ¿Algunos moretones? Estaré bien. Pero su rostro estaba gris por el dolor. Necesita descansar, dijo el Dr. Harrison. Nada de trabajo pesado durante al menos 3 semanas, preferiblemente 6. No puedo descansar 6 semanas, protestó Wade. Ahora soy socio, tengo responsabilidades. Tendrás más responsabilidades si mueres por esforzarte demasiado, dijo el doctor con acidez. Tómate el tiempo para sanar, Wade. Después de que el doctor Harrison se fue, Nora y Wade se sentaron en un silencio incómodo. Finalmente, Wade habló. No tenías que venir hasta aquí. Sí, tenía que hacerlo. Nora se acercó con cuidado, sentándose en el borde de su cama. Wade, sé que querías tiempo. He tratado de dártelo, pero cuando escuché que estabas herido, nada más importaba. Solo necesitaba verte.
Te he extrañado, admitió Wade en voz baja. Cada día te he extrañado tanto que dolía. Pero también necesitaba este tiempo para entenderme a mí mismo, para demostrar que podía hacer algo por mí mismo sin depender de ti o de tu dinero. ¿Y lo descubriste? Sí, creo que sí. Patterson me hizo socio por méritos propios. He estado trabajando hasta el agotamiento y me he ganado cada pizca de éxito que he tenido. Estoy orgulloso de lo que he logrado. La miró directamente. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Nada de eso significa nada sin ti. Podría tener 10 ranchos, 100 ranchos, y seguiría siendo miserable si no pudiera compartirlo contigo. Nora sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Wade, déjame terminar. Lamento cómo reaccioné cuando me enteré de tu dinero. Lo hice sobre mí, ojos sobre mi orgullo, cuando en realidad debería haber sido sobre nosotros, sobre si nos amamos lo suficiente como para superar los obstáculos. Y te amo, Nora, te amo tanto que me asusta. No me importa si eres rica o pobre o algo intermedio. Solo quiero estar contigo. Yo también quiero eso, dijo Nora, alcanzando su mano. Más que nada, entonces vuelve a casa. Por favor, vuelve a casa. Quería rodearlo con sus brazos, pero era consciente de sus costillas heridas. En su lugar, Moe se inclinó con cuidado y lo besó. Suave, dulce y lleno de todo el anhelo de los últimos meses. La mano de Wade subió para ahuecar su rostro, su pulgar secando sus lágrimas. Te amo, susurró contra sus labios. Yo también te amo, y nunca te dejaré ir de nuevo. Volvieron juntos a su cabaña. Parecía aún más pequeña y destartalada de lo que Nora recordaba. Pero Wade estaba allí, y eso la hacía perfecta. Ella lo cuidó mientras sus costillas sanaban, insistiendo en que siguiera las órdenes del médico, incluso cuando él se quejaba de que lo mimaban. Hablaron durante horas sobre todo y nada, reconstruyendo la confianza que se había dañado. Una tarde, unas 2 semanas después del accidente, Wade sacó el tema que habían estado evitando. Nora, tenemos que hablar del dinero. Ella se tensó. ¿Qué pasa con él? No quiero usarlo, dijo Wade. Tu dinero. Sé que probablemente suena estúpido, pero necesito abrirme mi propio camino. ¿Puedes entender eso? Puedo, dijo Nora lentamente. Pero Wade, el dinero existe, lo usemos o no. Y tengo responsabilidades que vienen con él. Tengo minas y ferrocarriles y cientos de empleados que dependen de mí. No puedo simplemente ignorar eso. No te pido que lo hagas. Solo necesito saber que lo que construya, lo construiré con mis propias manos. Necesito saber que cuando tengamos una casa o un rancho, o lo que sea que terminemos teniendo, será porque lo ganamos juntos. No porque tú lo compraste. Entonces lo haremos de esa manera, dijo Nora. Viviremos de lo que ganes como socio en el Triple Bar. Gestionaré el patrimonio de mi padre por correspondencia, pero no gastaremos ese dinero en nosotros mismos. ¿Qué te parece? Wade lo consideró. Y con el tiempo, quiero decir, podríamos tener hijos algún día. ¿No quieres que tengan ventajas? Lo que quiero es que crezcan con un padre que les enseñe el valor del trabajo duro y la integridad. Heredarán la fortuna de los Matthews algún día. Pero hasta entonces, démosles una infancia lo más normal posible. ¿Realmente estarías dispuesta a vivir así? Wade hizo un gesto alrededor de su pequeña cabaña. ¿Cuándo podrías tener mansiones? Viviría en una tienda de campaña si eso significara estar contigo, dijo Nora con firmeza. El dinero no me hace feliz, Wade. Tú sí. La atrajo hacia él, consciente de sus costillas aún en curación, y le besó la coronilla. No te merezco. Te mereces todo lo bueno del mundo, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Se establecieron en su nueva vida juntos, más fuertes por haber superado la tormenta. La sociedad de Wade en el Triple Bar floreció. Trabajó duro, aprendió el lado comercial de la ganadería y demostró ser invaluable para Patterson. Nora gestionaba su patrimonio desde lejos, tomando decisiones astutas que aumentaban su ya considerable fortuna. Pero vivían sencillamente con los ingresos de Wade. El pueblo olvidó lentamente el escándalo de la riqueza oculta de Nora. Volvió a ser simplemente Nora Vaughn, la esposa de Wade Vaughn, la mujer que a veces ayudaba en la casa de huéspedes
y siempre llevaba un pastel excelente a las reuniones de la iglesia. La gente dejó de tratarla como una curiosidad y comenzó a tratarla como una vecina. En la primavera de 1879, comenzaron a construir una casa. No una mansión, solo una modesta casa de rancho en un terreno que formaba parte de la sociedad de Wade, con el Triple Bar. Y Wade y los otros peones del rancho hicieron la mayor parte del trabajo ellos mismos. Y Nora ayudaba cuando podía, acarreando tablas y clavando clavos junto a los hombres. Les llevó 3 meses, pero cuando terminaron, tenían un hogar de verdad. 3 dormitorios, una cocina adecuada, una sala de estar y un porche con vistas al valle. Es perfecta, dijo Nora mientras estaban en el porche en su primera noche en la nueva casa. Es nuestra, dijo Wade, con el brazo alrededor de su cintura. Cada tabla, pues y cada clavo. La construimos juntos. Esa noche, inauguraron su nuevo hogar como es debido. Y 9 meses después, en febrero de 1880, Nora dio a luz a un hijo. Lo llamaron William, como el padre de Wade. Y tenía los ojos azules de su padre y el cabello castaño rojizo de su madre. Ser madre fue más difícil que cualquier trabajo que Nora hubiera hecho. Más difícil que dirigir una casa de huéspedes o gestionar un patrimonio. William tenía cólicos y apenas dormía. Y había noches en las que Nora caminaba por la habitación con él, tan agotada que apenas podía ver. Pero entonces él la miraba con esos ojos azules. O Wade entraba del granero y le quitaba el bebé para que ella pudiera descansar. Y todo valía la pena. Tuvieron 2 hijos más en los siguientes 5 años. Una hija llamada Grace en 1882 y otro hijo llamado Thomas en 1884. La casa que había parecido tan espaciosa se llenó de ruido, caos y amor. Bill Wade era un padre maravilloso, paciente y juguetón. Enseñaba a sus hijos a montar, al azar y a tratar a los animales con amabilidad. Nora les enseñó a leer, a hacer aritmética y a pensar críticamente sobre el mundo que los rodeaba. Nunca les contaron a los niños sobre la fortuna de los Matthews, no mientras eran pequeños. Por lo que William, Grace y Thomas sabían, eran solo una familia normal de rancheros. Trabajaban por lo que tenían, apreciaban lo que se les daba y aprendieron a estar agradecidos por las cosas importantes: familia, salud, amor. En 1885, Douglas Patterson murió repentinamente de un derrame cerebral. No tenía hijos propios y su testamento dejó su parte del rancho Triple Bar a Wade, reconociéndolo como el hijo que Patterson nunca tuvo. Wade estaba desconsolado por la pérdida de su mentor y amigo, pero también sintió el peso de la responsabilidad. Pues ahora era el propietario mayoritario de uno de los ranchos más grandes del territorio. No podría haber hecho nada de esto sin ti, le dijo a Nora la noche después del ti mismo por tu cuenta. Dijo Nora. Yo ti mismo por tu cuenta, dijo Nora. Yo solo me aseguré de que tuvieras la oportunidad. Wade la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Y así, finalmente, 10 años después de haberlo hecho, Nora le contó a Wade la verdad sobre de dónde había venido el capital de expansión de Patterson. Le explicó cómo había invertido en el rancho, cómo había insistido en que Wade fuera nombrado socio por méritos propios, cómo había estructurado todo para que Wade nunca lo supiera. Se preparó para la ira, pero Wade simplemente se rió. Comenzó como una risa ahogada y se convirtió en una carcajada profunda que le hizo correr lágrimas por la cara. Por supuesto que lo hiciste, dijo cuando finalmente pudo hablar. Por supuesto que encontraste una manera de darme todo mientras me hacías pensar que me lo había ganado por mi cuenta. Eso es lo más tú que he oído nunca. ¿Estás enojado? No. Probablemente debería estarlo, pero no lo estoy, porque tenías razón. Si me hubieras dado un rancho sin más, me habría sentido como caridad. Pero de esta manera, trabajé por ello. Me lo gané. El hecho de que tú lo hicieras posible no cambia el trabajo que puse. La atrajo hacia él. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Siempre, susurró Nora. En 1890, cuando William cumplió 10 años, Wade y Nora decidieron que era hora de contarles a los niños la verdad sobre la fortuna de su madre.
Los sentaron una noche después de la cena y les explicaron todo. ¿Quién había sido Edgar Matthews? ¿Qué había heredado Nora? ¿Cómo ella y Wade se habían conocido y enamorado antes de que él supiera del dinero? William, siempre el práctico, Beck preguntó, ¿significa esto que somos ricos? ¿Significa que vuestra madre es rica? Corrigió Wade. Y algún día heredaréis esa riqueza. Pero hasta entonces, vivimos como siempre hemos vivido. Trabajaréis por lo que queráis, y lo apreciaréis aún más por haberlo ganado. Grace, que tenía 8 años y era romántica, preguntó, ¿de verdad huiste de una mansión para vivir en una cabaña? Lo hice, confirmó Nora, porque prefiero vivir en una cabaña con vuestro padre que en una mansión sin él. Thomas, que solo tenía 6 años, solo quería saber si podían tener un cachorro. Los niños se adaptaron al conocimiento a su manera. William se interesó por los negocios y comenzó a hacerle preguntas a Nora sobre cómo gestionaba sus inversiones. Grace comenzó a escribir historias dramáticas sobre princesas que renunciaban a sus reinos por amor. Thomas consiguió su cachorro y permaneció felizmente despreocupado por todo lo que no implicara animales o estar al aire libre. La vida continuó su ritmo constante. El rancho prosperó bajo la gestión de Wade. Los niños crecieron. La fortuna de Nora también siguió creciendo, aunque todavía vivían con sencillez, ahorrando e invirtiendo la mayor parte. Eran felices. En 1895, cuando William tenía 15 años, Grace 13 y Thomas 11, Nora finalmente llevó a su familia a San Francisco. Era hora de ver la mansión Matthews, de entender de dónde venía Nora y a qué había renunciado. Los niños quedaron asombrados por la ciudad, por la mansión con sus docenas de habitaciones y acres de jardines cuidados. No podían creer que su madre hubiera crecido en un lugar así. Wade se mantuvo en silencio mientras recorrían la casa, que había sido mantenida por un personal mínimo todos estos años. Sabía intelectualmente que Nora era rica, pero ver la evidencia física de ello era diferente. ¿Te hace desear que las cosas fueran diferentes? Le preguntó Nora en voz baja mientras estaban en el vestíbulo de mármol. Ni un poco, dijo Wade, tomando su mano. Esta es una casa hermosa, pero no es un hogar, no como el que tenemos. Se quedaron en San Francisco durante 2 semanas, haciendo negocios y permitiendo que los niños experimentaran la vida de la ciudad. Pero todos se sintieron aliviados cuando regresaron a Ogden, a su rancho, su casa sencilla y sus rutinas familiares. Nunca quiero vivir allí, anunció Grace mientras se acercaban a su casa. Podrías sentirte diferente cuando seas mayor, dijo Nora. No lo haré. Este es mi hogar. Ese lugar es solo un edificio. Wade cruzó una mirada con Nora por encima de las cabezas de los niños y sonrió. Habían hecho algo bien. Pasaron los años. William se convirtió en un joven serio con cabeza para los negocios. Fue a la universidad en el este, estudiando finanzas y economía con planes de hacerse cargo de la gestión de las propiedades de los Matthews. Grace se convirtió en maestra, trabajando en la pequeña escuela de Ogden. Thomas, para sorpresa de nadie, se convirtió en ranchero como su padre, asumiendo la gestión diaria del Triple Bar. Wade y Nora envejecieron juntos. Su cabello se volvió gris, sus cuerpos se ralentizaron, pero su amor nunca se apagó. Todavía se sentaban juntos en el porche cada tarde, viendo el sol ponerse sobre el valle. Todavía se tomaban de la mano como recién casados. Todavía se miraban con el mismo asombro y gratitud. En 1903, celebraron su 25º aniversario de bodas. Los niños les organizaron una fiesta, invitando a todos los de Ogden y los ranchos circundantes. Emma Henderson, ahora con 80 y tantos años, hizo el brindis. Recuerdo cuando Nora llegó al pueblo por primera vez, dijo Emma, su voz temblorosa pero clara. Huía de algo, aunque no sabía de qué en ese momento. Y entonces conoció a Wade, y la vi enamorarse. También lo vi a él enamorarse, y pensé, esos dos lo lograrán. Tienen algo real. Levantó su copa. 25 años después, tenía razón. Por Wade y Nora, que tengáis 25 más. Por Wade y Nora. Todos vitorearon. Esa noche, acostados en la cama, Wade atrajo a Nora hacia él. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó.
De huir de San Francisco, casarte con un vaquero, vivir esta vida. Ni por un segundo, dijo Nora con firmeza. Me diste algo que nunca había tenido antes, la libertad de ser yo misma. Me amaste antes de saber sobre el dinero, y eso es un regalo invaluable. Te amaría sin importar qué, dijo Wade. Rica, pobre, no importa. Eres lo mejor que me ha pasado, y tú eres lo mejor que me ha pasado a mí. Vivieron otros 20 años juntos, viendo crecer a sus nietos, viendo cómo el rancho seguía prosperando, envejeciendo juntos en la casa que habían construido con sus propias manos. Cuando Wade murió pacíficamente mientras dormía en 1923, a la edad de 71 años, Nora sostuvo su mano y le susurró que lo amaría para siempre. Vivió otros 5 años sin él, rodeada de hijos y nietos que la adoraban. Murió en su propia cama en 1928 a la edad de 73 años, con William sosteniendo una mano y Grace la otra. Sus últimas palabras fueron: «Dile a tu padre que vuelvo a casa». La enterraron junto a Wade en una colina con vistas al rancho, bajo el gran álamo donde solían sentarse a ver la puesta de sol. La lápida era sencilla, y es solo sus nombres y fechas en una línea. Ella era la mujer más rica del territorio. Él la amó antes de saberlo. Y eso, al final, fue todo lo que importó. El rancho Triple Bar continuó prosperando bajo la gestión de Thomas y, finalmente, de sus hijos después de él. La fortuna de los Matthews se utilizó para establecer escuelas y hospitales en los territorios del oeste, mejorando vidas de una manera que Edgar Matthews nunca podría haber imaginado. William construyó un imperio financiero que ayudó a innumerables pequeñas empresas a comenzar. Los estudiantes de Grace se convirtieron en maestros, difundiendo la educación por la frontera. Pero el verdadero legado de Nora y Wade fue más simple que eso. Estaba en la forma en que se habían amado completamente, honestamente, sin reservas ni condiciones. Estaba en la familia que habían construido, los valores que habían transmitido, el ejemplo que habían dado. Años más tarde, cuando el bisnieto de Thomas preguntó por la lápida, por lo que significaba esa línea, Thomas le contó la historia sobre cómo su bisabuela había huido de una fortuna para encontrarse a sí misma, sobre cómo había conocido a un vaquero que la amaba por quien era, no por lo que tenía, sobre cómo habían construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, sobre cómo el dinero casi los había separado, pero su amor había sido lo suficientemente fuerte como para superarlo. «Antoine, eso es lo más romántico que he oído nunca», dijo el bisnieto. «Lo es», asintió Thomas. «Pero más que eso, es una lección. El dinero no te hace feliz. El poder no te hace feliz. Lo que te hace feliz es encontrar a alguien que te ve, que realmente te ve, y ama lo que ve. Tus bisabuelos tuvieron eso. No todo el mundo lo tiene. ¿De verdad vivieron en esa pequeña cabaña cuando podrían haber tenido una mansión? Lo hicieron durante años y fueron felices allí. No entiendo eso. Lo entenderás», dijo Thomas, «cuando te enamores». Y así la historia se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en parte de la tradición familiar. La historia de Nora Matthews, que renunció a todo para encontrarse a sí misma, y de Wade Vaughn, el vaquero que la amó exactamente por quien era. Un recordatorio de que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, que el amor verdadero no tiene precio, y que a veces la mayor riqueza se encuentra en los lugares más simples. La fortuna de los Matthews finalmente se convirtió en una fundación que todavía existe hoy, ayudando a la gente de todo el oeste a construir vidas mejores. Pero el verdadero tesoro nunca fue el dinero. Fue el legado de amor e integridad que Nora y Wade dejaron atrás, llevado adelante por sus hijos, nietos y bisnietos. Un testimonio vivo de lo que realmente importa en Ogden, Utah. Si sabes dónde buscar, todavía puedes encontrar la casa del rancho que Wade y Nora construyeron juntos. Ha sido ampliada y modernizada a lo largo de los años, pero la estructura original sigue ahí, incluido el porche donde se sentaban juntos cada tarde. El rancho Triple Bar sigue en funcionamiento, una de las explotaciones más exitosas del territorio. Dirigida por descendientes de Vaughn, que aprendieron de Wade,
que el trabajo duro y el trato honesto valen más que cualquier fortuna. Y en la colina con vistas al valle, bajo el álamo, dos lápidas se alzan una al lado de la otra, desgastadas por más de un siglo de sol, viento y nieve. Los visitantes a veces se detienen allí, atraídos por la romántica inscripción, y se preguntan sobre las personas enterradas debajo. ¿Quién era esta mujer rica? ¿Quién era el vaquero que la amaba? ¿Cuál era su historia? Las respuestas están en la propia tierra, en el rancho que todavía funciona, en la fundación que todavía ayuda a la gente, en la familia que todavía se reúne para reuniones y cuenta historias sobre sus notables antepasados. Las respuestas están en cada atardecer visto desde ese porche, en cada ternero nacido en el Triple Bar, en cada vida cambiada por la Fundación Matthews. Pero, sobre todo, las respuestas están en la simple verdad grabada en esas lápidas, que el amor real trasciende la riqueza, que ver a alguien por quien es realmente es el mayor regalo que puedes dar, y que construir una vida juntos, tabla a tabla y día a día, vale más que cualquier herencia. Nora Matthews llegó a Ogden sin nada más que una fortuna secreta y un corazón lleno de soledad. Se fue 63 años después, habiendo vivido una vida rica en todos los sentidos que realmente importan. Y Wade Vaughn, el vaquero que le salvó la vida ese primer día en la calle Polvorienta, pasó cada día después de eso salvándola en todos los sentidos que contaban. Así como ella lo salvó a él, no eran una pareja perfecta. Pelearon, lucharon y cometieron errores. Umas se hicieron daño y tuvieron que aprender a perdonar. Enfrentaron obstáculos que deberían haberlos separado. Pero se eligieron el uno al otro cada día. Y esa elección marcó toda la diferencia al final. La historia de Nora y Wade no trata realmente de una mujer rica y un vaquero pobre. Trata de dos personas que se encontraron contra todo pronóstico, que construyeron algo real y duradero juntos, que demostraron que el amor verdadero, es más fuerte que el orgullo, el dinero o el miedo. Trata de tener el coraje de ser uno mismo, la sabiduría de ver a los demás con claridad y la gracia de amar sin reservas. Es, sencillamente, una historia de amor para la posteridad. Y como todas las mejores historias de amor, tiene un final feliz. No porque todo fuera perfecto, sino porque dos personas decidieron que lo que tenían juntos valía la pena luchar por ello, valía la pena sacrificarse por ello, valía la pena construir una vida alrededor de ello. Eligieron el amor sobre la riqueza, la honestidad sobre el orgullo, la asociación sobre el poder. Y al hacerlo, crearon un legado que duró mucho más que cualquier fortuna. En algún lugar, en alguna vasta extensión más allá de este mundo, Nora y Wade siguen juntos. Probablemente sentados en un porche viendo una puesta de sol, su brazo alrededor de los hombros de ella, su cabeza en su pecho, ambos en paz. Y si escuchas con atención en las noches tranquilas de Ogden, Utah, algunas personas dicen que todavía puedes oírlos reír juntos. El sonido llevado por el viento como una promesa de que el amor verdadero nunca termina realmente. Simplemente continúa para siempre, constante y seguro como la propia tierra. Un recordatorio para todos los que escuchan su historia de que la mayor riqueza del mundo no se mide en oro, plata o propiedades. Se mide en momentos de conexión, en actos de valentía. O sea, en la acumulación constante de días pasados con alguien que te ve de verdad y te ama de todos modos. Esa fue la verdadera fortuna de Nora y Wade. Y a diferencia del dinero, que se puede perder, robar o malgastar, ese tipo de riqueza dura para siempre, transmitida de generación en generación, enriqueciendo vidas de maneras que nunca se pueden calcular ni contener. Eran dos personas comunes que encontraron algo extraordinario juntas, y esa, al final, es la mejor clase de historia de amor que existe. Una que nos recuerda a todos que somos capaces de crear nuestros propios finales felices. Una elección, un día, un acto de valentía a la vez. El sol se pone cada tarde sobre el rancho Triple Bar, pintando el cielo de oro y carmesí, tal como lo hizo en esa primera tarde cuando Wade y Nora se sentaron juntos bajo el álamo. La tierra perdura, la historia perdura, y en algún lugar del tejido del tiempo y la memoria,
Con el amor de un vaquero y la mujer más rica del territorio también perdura, eterno e inquebrantable. Un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si el amor verdadero realmente existe. Sí existe. Nora y Wade lo demostraron, y su legado sigue vivo, no en la fortuna que ella dejó atrás, sino en el amor que compartieron y el ejemplo que dieron a todos los que vinieron después de ellos. Nos mostraron que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, que ver a alguien con claridad es un acto de amor, y que construir una vida juntos, día a día y momento a momento, es la mayor aventura de todas.